El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Esto es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. A estas bienaventuranzas se les ha dado un sentido espiritual que es verdadero, pero su sentido primario, el original, el que entendieron además los oyentes sencillos que estaban allí ante Jesús, es el de las palabras que se usan. Es decir, cuando dice bienaventurados los pobres, se está refiriendo a los pobres. Después podemos buscar una interpretación espiritual que también es verdadera. Pero él está hablando de los pobres. Y cuando habla de los que tienen hambre, de los que tienen hambre. ¿Por qué serán bienaventurados los pobres? Por supuesto que sabemos que hay pobres que son malos y ricos que son buenos. Pero es cierto que del mismo modo que la riqueza tiende a cambiar la psicología de la persona, haciéndola orgullosa, también la pobreza suele hacer a la gente por el sufrimiento humilde. Hay excepciones, por supuesto. El mensaje de Jesús es claro: el que sufra aquí en la tierra recibirá consuelo. Pero no solo los pobres cristianos, no dice bienaventurados los pobres cristianos o los pobres que sigan la ley. El que sufrió aquí en la tierra recibirá consuelo. Viviera antes de Cristo, sea musulmán, pagano o lo que sea. Es un hijo de Dios, sufrió mucho, Dios le ayudará en esa misma medida en la que él sufrió. No solo eso, sino que aquí en la tierra los que ya sufren mucho por la pobreza, el hambre, los que lloran, los que reciben odio, los que reciben insultos, y ya aquí en la tierra Dios se reserva el derecho a consolarles directamente, sin necesidad de cosas materiales. Es más, en la medida en que más falta lo material, salud, el dinero indispensable para vivir, la paz, en esa misma medida Dios se ve más impulsado a consolar directamente. Es lógico, son sus hijos. Es lógico, él diría, los otros
reciben alegrías pues en esta cena que tienen entre amigos, en marcharse un tiempo a una casa de campo, el marcharse un tiempo a un yate estando en el mar, cosa horrible porque yo me mareo muchísimo, no iría a ningún yate ni aunque me lo pidiera el Papa probablemente. La última vez que se me ocurrió, y era un viaje de un cuarto de hora, estuve vomitando todo el rato y el mar estaba, que había unas olitas de nada, de un palmo como mucho, pues el zarandeo me mareó totalmente. Es decir, Dios consuela en el más allá, pero sin duda alguna también aquí no dice, bueno, después te doy todo, pero aquí sufres a palo seco. No, Él consuela allí y aquí. Y de todas las cosas que podía haber elegido, escoge los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, y después los que son odiados y los que son excluidos, insultados y proscritos, aunque aquí añade por causa del Hijo del Hombre, porque esta última cosa, la proscripción, etcétera, el insulto, puede venir porque uno sea un forajido, porque uno sea un ladrón, porque uno sea un opresor. Esta tiene esta doble posibilidad de interpretación. No todos los que son odiados son inocentes. Por eso añade eso, por causa del Hijo del Hombre. Pero incluso el que no sea odiado por causa del Hijo del Hombre, pero sea inocente, entra en esta categoría del que recibirá consuelo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. En la vida hay que dejarse llevar. Es cierto que una persona que tiene una familia, etcétera, pues deberá buscar mejores trabajos, aumentar su salario, si tiene un negocio mejorar, pero con tranquilidad, sin convertirse esclavo de ese trabajo o ese negocio, porque eso no lo quiere Dios. Si lo esclavizan muy a su pesar, incluso en nuestra época, sin necesidad de ponerle cadenas, pero de hecho, o haces esto o te voy a despedir. Si hay trabajo, pues lo mejor es decir, pues mire, despídame, pero yo no soy esclavo de este trabajo. Pero si no hay trabajo y uno tiene a toda costa pues que ceder, Dios le ayudará. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Le estaba escuchando gente sencilla. No iba a ser de los fariseos, los escribas, los grandes ricos de Israel, iba a ser sobre todo de los pobres. La pobreza será consolada. ¡Ojo! Aunque el pobre, al ser humilde, está más abierto a la palabra, no significa que el pobre, por ser pobre, necesariamente tenga que ser mejor. Eso tampoco lo dice el Evangelio. Este versículo ha de ser entendido según todo el Evangelio, según todo él, en el que enmarcado se entiende a la perfección. Y Jesús, con esto acabo, nos advierte de lo mala que suele ser para el alma la riqueza. Suele ser muy mala. La gente envidia a los ricos, si yo fuera rico, pero daros cuenta de que el que tiene mucho dinero, o aunque no sea rico, el que cada mes gana una gran cantidad, tiene que pensar en los pobres. Si no, Dios le dirá, tú endureciste tu corazón. Y ese corazón duro procedía de la dureza de tu alma. No simplemente es. Con lo cual, no solamente los ricos, en la medida de lo que tenemos, deberíamos dar limosna. Si no, Dios nos dirá, ¿no sabías que había gente muy pobre? En la medida de lo que tenemos. Nadie debe vivir sin dar limosna. Los conventos
como viven ya cada una de las monjas en pobreza, es el convento globalmente considerado el que de lo que tenga, en la medida de lo que tenga, dará limosna después de hacer oración, después de pedir a Dios iluminación. Señor, ¿cuánto tenemos que ayudar nosotros? Ni los conventos están excluidos de este mandato divino que la palabra impone a todos. Los conventos deben en la oración decir cuánto podemos dar nosotros, de qué modo, a quién, pero nadie que sea cristiano debe estar excluido de esto. Y por supuesto, cuando hablamos de la limosna, hablamos de una cantidad que verdaderamente sea sustancial, no de unas monedas. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.